Buenos días. En este día de duelo, acá en el Senado de la República, por el fallecimiento de nuestra compañera Mónica Arriola. Los hemos convocado para fijar una posición. Hoy por ahí que nos ayuden a que quienes están riendo a carcajadas fijar una posición respecto al avance, al arranque, al empiezo de la discusión sobre los dictámenes, sobre el arranque del proceso legislativo, del andamiaje legal del sistema anticorrupción. Efectivamente, la semana pasada, la Comisión Anticorrupción, su presidente, distribuyó un documento al que llamó primer documento de trabajo, con rumbo a un dictamen. Yo, como coordinador del grupo parlamentario, le respondí por escrito, diciéndole que no podía considerarse ese documento un primer, lo que él distribuyó, un primer proyecto o documento de trabajo, porque solo refería a la propuesta legislativa que presentó él en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto son documentos, los que ellos presentaron, elaborados desde el gobierno federal. Es la propuesta del gobierno federal sobre el andamiaje legal del sistema anticorrupción. Siempre el primer documento de un arranque del proceso de discusión lo constituye aquel cuadro comparativo entre las propuestas que estén ya presentadas en la Cámara, donde va a haber la discusión y en su momento el dictamen correspondiente. Siempre es así. El día de hoy hemos puesto a su disposición de ustedes, a disposición de todos, entiendo que ya lo tienen en sus correos, sendas cuadros comparativos de las 4 leyes que ahorita conforman la discusión en este tema. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de servidores públicos y de particulares vinculados a hechos de corrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la nueva ley o reformas a la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación. Acompañando a esos documentos, ustedes encontrarán otro documento a cada cuadro comparativo, donde el PRD establece sus irreductibles, como los hemos llamado, los irreductibles, por lo cual no estableceríamos ninguna negociación, no echaríamos para atrás nuestra propuesta bajo ninguna circunstancia. Son documentos que a ustedes les pueden servir, si es que lo consideran necesario, para ver cuál es el contraste de las propuestas de los grupos parlamentarios y cuáles son los puntos que para el PRD son puntos irreductibles. Debo decirles que del análisis primero de la propuesta del gobierno federal, así la voy a llamar, la propuesta del gobierno federal, no la del Verde ni la del PRI, es del gobierno federal. Bienvenido. El análisis de esa propuesta
encontramos, sí, el achicamiento de los propósitos y los alcances que están contenidos en la reforma constitucional. Es cierto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la reducen en los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación institucional de las autoridades encargadas de investigar, de prevenir, de investigar y de perseguir los delitos de los servidores públicos o de hechos vinculados a asuntos de corrupción. Y llevan todas las facultades de este asunto del Sistema Nacional Anticorrupción a facultades de la Secretaría de Control Interno, la hoy Secretaría de la Función Pública. Vean nada más, desnaturalizan la esencia de lo que se identifica como Sistema Nacional Anticorrupción y llevan todo al control de la Secretaría que ellos defendieron, porque es la Secretaría que se controla desde la Administración Pública Federal y que solamente cambia de nombre de Control Interno, haciendo un lado por el de la Función Pública. En los temas de Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, tratan de manera muy protectora al servidor público. Muchos de los supuestos de las conductas que deben ser consideradas como faltas administrativas graves, para la propuesta del gobierno federal son faltas administrativas no graves. Y por tanto de la competencia para imponer sanciones solo a cargo de la Secretaría de Control Interno o de las secretarías o de los entes de control interno de cada institución federal que se replica a nivel de los estados en ese mismo esquema. No hacen obligatoria en la Ley General de Responsabilidades que propone el gobierno federal la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Esta ya es una figura constitucional. Es el último párrafo del 108 de la Constitución. Lo que tiene que establecerse en estas leyes generales, en esta ley general, es la regulación de cada declaración, la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses, y la obligación del servidor público, ya ni siquiera que fuera la obligación, ya establecer la obligación en la ley que deben ser públicas dichas declaraciones. Para la propuesta del gobierno sigue siendo una potestad del servidor público, una potestad para decidir si se hace pública o si no se hace pública. Las plataformas que destaca el presidente de la Comisión Anticorrupción como avances son obligaciones constitucionales, están previstas en la Constitución, no hay forma de evitarlas. Las plataformas para hacer pública estas declaraciones u otras cosas, registro de servidores públicos, registro de servidores públicos sancionados, un conjunto de circunstancias para que esté al alcance de la ciudadanía toda esta información. También lo entiendo perfectamente y así lo estoy diciendo, que es la propuesta del gobierno federal la que circuló en ese llamado primer documento. Y en ese primer documento elimina lo que para nosotros es irreductible, que son las faltas administrativas de los legisladores en el asunto de los moches, las faltas administrativas en la representación de intereses en litigios, es decir, quienes litigan desde el cargo público e inclusive litigan en contra de los intereses del Estado.
En el caso de la auditoría, por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior, eliminan, le dan la vuelta a la posibilidad de la auditoría en tiempo real y para asuntos concluidos del mismo periodo fiscal aún no terminado. Eliminan eso. No alcanza eso que fue tan importante para que la Auditoría Superior de la Federación pudiera auditar el ejercicio de recursos cuando se están gastando, no cuando se terminaron ya de gastar. Y en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, lo dejan funcionando como está, pero más aún le ponen una carga enorme. De acuerdo a la reforma constitucional, este tribunal tendrá una sección especial encargada de los asuntos relacionados con sancionar faltas administrativas o hechos de corrupción. Aquí hacen que el tribunal se vuelva un juzgado donde se debe de substanciar todo el procedimiento, que volvería al tribunal de verdad una autoridad judicial del nivel de cualquier juzgado de causas del fuero común, cuando este tribunal solo debiera estar resolviendo expedientes que ya están substanciados. ¿A dónde? En la Auditoría Superior de la Federación o en su defecto en la Secretaría de Control Interno o las instancias de control interno, en este último caso cuando se trate de faltas administrativas no graves y cuando se trata de faltas administrativas graves por la Auditoría Superior. Podemos compartirles el día de mañana un documento que haga una especial referencia de cada una de las propuestas del gobierno federal, para que ustedes tengan elementos. Le tomamos la palabra a las organizaciones sociales para que el proceso legislativo de estos asuntos se hagan a la vista de cualquiera. No sé si por Periscope, porque si fuera así tendríamos que contratar a la delegada de Miguel Hidalgo, pero sí para que por cualquier elemento tecnológico se pueda difundir, sobre todo el canal del Congreso, cada uno de las reuniones de trabajo relacionadas con este asunto de construir el andamiaje legal de combate a la corrupción. No porque hagamos reuniones en lo oscurito, porque eso también yo no lo aceptaría nunca, pero para que se difunda, para que funcione lo que se ha llamado parlamento abierto para este asunto. Claro que sí, estamos a favor de fortalecer la transparencia en todos los asuntos del Senado mexicano y del Congreso mexicano. Y vamos a ir dándole información de todo. Por eso, repito, ya tienen en sus correos de todos ustedes todos los cuadros comparativos de las leyes y un documento por cada ley que refiere a los irreductibles de nosotros y en algunos casos hasta lo que puede ser negociable. Ahí están nuestros irreductibles. El día de mañana tendrán también en sus correos el documento para poder hacer observaciones, opiniones sobre la propuesta del gobierno federal. Entonces vamos a estar dando información, sobre los avances de la negociación. De nuestra parte, los negociadores, el senador Encinas es presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda y él juega un papel muy importante en esto. Como grupo parlamentario es el senador Zoé Robledo, el senador Luis Humberto Fernández y el viajero Armando Ríos Peter. Y para el tema de Sistema Nacional de Auditoría o de Fiscalización, que es la parte que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, la senadora Dolores Padierna. Es la información que queremos darles y compartírselas, porque vamos a estar avanzando y vamos a estar dando información.
Entonces, gracias por habernos atendido. Sí, les quisiera preguntar específicamente, usted dice que la propuesta o el planteamiento que están haciendo como documento inicial, pues achica totalmente la reforma constitucional que se aprobó. Yo quisiera preguntarles si eventualmente, o sea, digo, si este fuera el documento sobre el que se trabajara, ¿ustedes definitivamente estarían votando en contra de esto o están exigiendo que se incluyan las cinco iniciativas que presentaron ustedes más la de 3 de 3? Es decir, ¿cuál sería finalmente digamos, la postura en torno a la votación, digamos? ¿Qué votarían en contra ustedes de esto? No podemos en este momento anunciar un voto en contra porque está arrancando el proceso legislativo correspondiente. Lo que sí seremos es inflexibles para asuntos que deben de caracterizar estas leyes. Y desde luego no aceptaremos el achicamiento de la reforma constitucional. Ya te fijé los elementos de achicamiento. El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación institucional de autoridades que se encargan de perseguir, de prevenir, investigar y perseguir las faltas administrativas y hechos de corrupción. Y aquí se lo llevan ¿a dónde? A facultades de la Secretaría de Control Interno, hoy Secretaría de la Función Pública. En la figura de responsabilidades no aparece la obligación de que sean públicas las declaraciones, ¿sí? Y en el caso de nosotros es muy importante que esté prevista el tema de los moches y el tema del tráfico de influencias que se desarrolla ante autoridades básicamente judiciales o ante autoridades que son no judiciales, pero que tiene que ver con gestión pública. Y así te puedo ir refiriendo en qué consistió el achicamiento. No es porque se tenga que ir, esas leyes sean contra los servidores públicos, no, yo no compartiría eso, pero tampoco provocar un esquema de protección que signifique un no pasó nada después de esto. Entonces no vamos a anunciar un voto en contra, sino vamos a decir una participación muy activa, decirle que estaremos muy atentos, aun cuando por los tiempos la iniciativa ciudadana, después de que sea presentada acá, que puede ser presentada por lo visto en cualquier momento, porque ya están reunidas las firmas, tendrá que ir al INE hasta por 30 días naturales, y cuando eso ocurra, aquí ya va a haber dictamen, Entonces, aun cuando esa iniciativa llegare más tarde, fuera de los plazos, nosotros la vamos a defender, porque está contenida en nuestra propuesta. Nuestra propuesta va mucho más allá. Lo digo también por las columnas que luego salen, que los partidos políticos, que el cinismo de los partidos políticos, ¿de dónde sacan eso? De verdad deberían de revisar el contenido de la propuesta del PRD, debería de revisarse para ver que efectivamente tiene alcances muy importantes, que no inclusive es de achicamiento, sino es de expansión a lo que se establece en la reforma constitucional. Senador, nada más era entonces precisar también, la propuesta como está es una simulación, o sea, es regresar o dejar las cosas exactamente como están, o maquillar otra vez el asunto de la corrupción y que no pase nada. ¿Así lo perciben ustedes? No, yo calificaría que esta propuesta no es aceptable porque achica los alcances de la reforma constitucional. Así lo diría en este momento, y por eso no admitimos como primer documento a debate la pura iniciativa del gobierno federal. Por favor, un trabajo de proceso legislativo arranca con el contraste de las propuestas, y el contraste son los cuadros comparativos. No se han hecho en la comisión, ya los hicimos nosotros, se los hicimos llegar ya al presidente de la comisión y se los ponemos a disposición de ustedes. Buenas tardes, senadores. Senador Barbosa, preguntarle justamente este tema que usted habla, las asociaciones que formaron o impulsaron Ley 3 de 3 están preocupados justamente por los tiempos y pedían que el Congreso presionara al INE para poder hacer esta verificación de las firmas. Preguntarle, ¿usted considera que no habrá tiempo para incluir
3 de 3 en el dictamen y saber qué opina. Pues bueno, al final se reunieron 120,000 firmas de ciudadanos que están exigiendo algo y es acabar con la corrupción. Una opinión al respecto. A ver, yo creo que contigo es con quien tengo que hablar también. Nuestra propuesta de Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos desarrolla la obligación constitucional de que los servidores públicos hagan 3 declaraciones. No es algo que está surgiendo de una propuesta ciudadana, por favor, ¿sí? Es algo que ya es parte de una reforma constitucional. Y ahora la propuesta de ley general que presentan ciudadanos es bienvenida, ayuda, da opinión general de la sociedad, pero no es que nos estén imponiendo algo que no tenemos previsto en nuestras propuestas. De verdad, lean nuestra propuesta, la del PAN también lo tiene. Hoy la propuesta del gobierno lo que hace es, todavía deja como facultad potestativa del servidor público que se hagan públicas o no. No, en nuestra propuesta, en la del PAN, en la ciudadana, ¿sí?, se establece como obligación. Como obligación. Así es que claro que nosotros atendemos los planteamientos de 120,000 ciudadanos, pero atendemos los planteamientos de 120 millones de mexicanos. ¿De acuerdo? Como para que ya no tengan esa circunstancia que nos están imponiendo una ley que nosotros no tenemos prevista. Senador, entonces prácticamente esa iniciativa 3 de 3 puede quedar en el dictamen, ya que está en las propuestas de ustedes y del PAN. ¿Qué otra cosa sería lo más grave que ustedes ven? Y la posibilidad, bueno, el riesgo, quiero preguntarle el riesgo de que el PRI, como en otras ocasiones, se alíe con el PAN para sacar esta reforma incompleta. Mira, esta es de las leyes que tienen que salir con un gran consenso. Yo no veo al gobierno federal y al PRI imponiendo una ley o leyes en medio de una votación dividida. Este tiene que ser de gran consenso, ¿sí? Ayuda a toda la participación ciudadana, que haya opiniones desde todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Esto es importante. Nosotros asumimos, cuando hicimos nuestra propuesta, la construimos también a partir de la propuesta ciudadana, también fue material de trabajo, pero nos fuimos más adelante, mucho más adelante en los temas. Así es que para nosotros es inaceptable que se reduzcan los alcances de la reforma constitucional. Repito, si tú revisas el documento más tarde que te enviamos, vas a encontrar cuáles son las conductas que nuestra propuesta prevé como faltas administrativas graves y cuáles son las que ellos consideran que para nosotros son graves, para ellos son leves. En suma, se crea un confort, se mantiene el confort del servidor público en la propuesta del gobierno federal, ¿sí? Y se establece pues el control de todo este tipo de circunstancias, ¿sí?, a facultades de una secretaría que depende de un mando político, que es la Secretaría de Control, y que depende de un mando político que es el presidente de la República. Por cierto, un elemento que está todavía por no resolverse son las facultades de una figura esencial en esto, la del fiscal especial de combate a la corrupción. Viene previsto en la Ley General de la Fiscalía, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así se llama, pero viene con facultades mínimas, viene dependiendo de la titularidad de la Fiscalía General cuando se llame así. Entonces necesitamos reponer ese dictamen que nos llegó de Cámara de Diputados para devolverlo con una figura fortalecida y autónoma, con autonomía real. Senador, por cierto, en la propuesta del gobierno se mantiene la Secretaría de la Función Pública, pese a que había la propuesta de desaparecer que hizo el propio Peña. No, se elimina, es constitucional,
el nombre se elimina por Secretaría de Control Interno. Así se llamará a nivel federal y a nivel local, Secretaría de Control Interno. Y lo que hacen es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una instancia, ¿sí?, lo debilitan, simplemente no le dan facultades y ejerce todas las facultades la Secretaría de Control Interno, y con ello, repito, las decisiones de esa Secretaría dependerán en gran medida del control político que se tenga desde arriba de ella. Buenas tardes. Preguntarles si en esta revisión de la ley anticorrupción también han tomado en cuenta la figura de los comisionados sindicales, que muchos señalan que precisamente es una figura de corrupción muy grande que se da en las dependencias con los sindicatos del gobierno federal y de los gobiernos en todos sentidos. Bueno, recuerda que las leyes son disposiciones generales, no pueden referirse específicamente al fenómeno de corrupción que existe en una materia, como en el caso de los sindicatos, pero sin duda que los diferentes supuestos legales sobre faltas administrativas graves, ahí está el tema de los sindicatos. Okay, gracias. Senador, buenas tardes. Sobre este tema de la ley anticorrupción, le quería preguntar si mantendrían la intención de que esté vinculada a la negociación de mando único, porque mencionaba que mientras no haya un sistema que prevenga policías corruptas, pues no podría discutirse este otro tema. Y le quisiera pedir su opinión también en otro tema, sobre esta pues corrupción que hay en el gobierno de Puebla, que ha propiciado que el río Atoyac pues esté siendo contaminado, porque no las empresas, aunque se ha acusado que están virtiendo desechos, pues no ha ocurrido una limpieza de este río. Usted que es de Puebla y conoce. Gracias. Yo soy de Tehuacán, por cierto. Mira, primero, nosotros nunca hemos vinculado una ley a otra. Quien ha puesto ese escenario es el PAN. Es decir, primero anticorrupción y después mando único. Debo decirles que yo vi al secretario de Gobernación, para que no digan que lo vi en lo oscurito. Yo vi y le planteé mi preocupación, se la planteé al gobierno federal, para que resolvamos las dos cosas. Para nosotros deben de correr en paralelo. ¿Qué no nos damos cuenta que ya nos falta un mes de este periodo? Y después vienen elecciones, y si se trata de corrupción, el plazo vence el 26 de mayo, o lo sacamos en 4 semanas, porque nos vamos el martes y regresamos después de Semana Santa, y después nos queda solamente abril, 4 semanas aproximadamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tiene que caminar al mismo tiempo. No son instrumentos legales fáciles, son complejos, Entonces, para nosotros es importante que caminen las dos al mismo tiempo. Vean el tema de los magistrados, véanlo. ¿Por qué no sale? Porque hay desacuerdos internos en el PAN, porque hay conflicto de intereses en el PAN para el tema de magistrados. ¿Sí? El tema de los nombramientos diplomáticos que nos llegaron, ¿por qué ni siquiera los han comenzado a citar? Eso pregúntenselo al PAN, Entonces, para nosotros deben caminar en paralelo. Y respecto al río Atoyac, bueno, se están haciendo ya cosas. Sin duda que los cauces de los ríos en México son cauces que son utilizados para vertir desechos industriales, desechos agropecuarios, y así se ha contaminado todo el país en lo que es el cauce de los ríos. Debe de haber una posición muy, muy exigente de parte de la autoridad federal y las autoridades estatales para este y todos los temas similares. Y me pronuncio para que cualquiera que vierta hechos tóxicos industriales, agropecuarios en los ríos, el Atoyac y otros, sean sancionados, pero que su cauce sea recuperado.
Es tiempo de hacer las cosas bien. Empecemos ya. Senador, cuando mencionaba que habló con el secretario de Gobernación, ¿cuál sería la respuesta del funcionario? Me dijo que estaba en la posición de que se arrancara la discusión, porque aquí no está pasando nada. Acá no está pasando nada en el Senado. Llevamos ya 2 meses y no pasa nada. Ya necesitan ustedes más acción, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué conflictos Nada más de interés? los veo como andan buscando noticia y no encuentran. ¿Y qué conflictos de interés trae el PAN para que no? No lo sé, sean pero ellos no se magistrados? ponen de acuerdo. No, usted dijo conflictos de interés. ¿Cómo? Usted dijo que Pues, había conflictos de interés. el conflicto de interés radica en el hecho de que unos proponen a uno y otros proponen a otro. Ese es. No, yo no me meto en esas cosas. O sea, es diferencia de opinión. Sí, A los intereses. a lo mejor es quién les cae bien, quién les cae mal, quién les cae mejor, o quién se los recomienda, ¿no? El PRD apoyará a los que tuvieron un mejor desempeño en sus comparecencias. Eso es la regla del PRD. Vamos a apoyar a la mejor o al mejor aspirante en sus comparecencias, no al que venga de un cálculo político, como lo están haciendo en otros grupos parlamentarios. Se los digo más claro. Así de simple. Senador ¿Sí? Encinas, con esta situación que se ha presentado en torno al borrador, ¿se modificaría la ruta crítica para no votarlo hacia el 12 de abril? No, porque Pásale. sí, el calendario que se va a conocer se apega estrictamente a la disposición constitucional en la cual todo el entramado jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que estar concluido antes de la segunda quincena de mayo. Entonces, está pegado justamente a esa disposición a fin de que haya tiempo de que lo dictamine la Cámara de Diputados posteriormente. Estrictamente a eso se ciñe el calendario y debe de cumplirse. Gracias, senador. Senador, yo quisiera preguntarle al senador Barbosa. Sí. Oiga, senador, hay también versiones de que el consejero jurídico de la presidencia está interviniendo en el asunto de los nombramientos de magistrados. Siempre. Sobre todo en el de Toluca y en el de Nuevo León. Pero en este caso eso ha todavía complicado más la discusión. Y quisiera saber si en el caso de los nombramientos diplomáticos habría por ahí también la posibilidad de que negociaran por debajo del agua algunos grupos Mira, parlamentarios. todo pasa por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, todo, hasta el tema de las propuestas en materia diplomática, porque así está la ley, tiene que pasar por ahí, magistrado, todo. Pero magistrados se los manda ustedes la Corte, ¿qué tendría que ver con el Ejecutivo? Pero entonces está interviniendo, ¿no?, el consejero jurídico en la negociación de magistrados. No he hablado con él, pero sí sé que tiene preferidos. Sí sé que tiene por lo menos una preferida. ¿Y qué sale? No lo sé. Sí sé que tiene preferidos. Ahora que apaguen las cámaras les voy a decir cómo le digo yo al consejero. Gracias.